Última Fila. Empezamos el programa con la urgencia de que ayer mismo se anunciaron las nominaciones de los premios Goya. Ya se anunciaron también hace un par de semanas las nominaciones tanto de los Forqué como de los Feroz. Y aunque no sé si nos creemos aquí como los grandes periodistas de cine de análisis, porque a nosotros en realidad nos gusta más las películas que no han aparecido, que han aparecido, pero como también hemos visto las películas que han aparecido, obviamente tenemos que hacer un análisis de urgencia antes de empezar el programa. Clara Gorría, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Emergente total. Vamos a empezar, si te parece bien, con las ausencias, porque es lo que más nos gusta. Es donde está el morbo. Los fantasmas. Es donde está el morbo. Los espectros. Exactamente. Lo que no está. Y donde nos podemos quejar, que es lo que nos apetece también en este programa. Especialmente en la categoría de cine documental nos faltan títulos como Toda una vida, que nos encantó, el documental de Terence Moix, o películas que han estado a lo mejor que han demostrado otro tipo de narrativas, como Los caballos no vuelven al amanecer, Samsara o La mala familia. También el documental de La Singla. Tenemos que decir que obviamente pues el documental de Esta ambición desmedida o el documental de Mientras seas tú, de Carmen Elías, pues obviamente merecen estar ahí, pero nos faltan otras muchas tantas, ¿no? Y en ficción, no sé si me voy a dejar alguno, si no, añade. Estoy atenta, sí. Pienso en Teresa, de Paula Ortiz, que si bien no es una película brillante, es una película que despliega a nivel técnico y a nivel interpretativo algo más de lo que está ahí, que es cero, o sea que está totalmente ausente. Sobre todo de Noche, de la que hablaremos dentro de unos minutos. Para mí, la gran ausente, aunque está, si no digo mal, en una o dos categorías, es Ocorno, que viene de ganar la Concha de Oro de San Sebastián. Viene de haber cosechado muy buenas críticas a nivel internacional. Y aquí ha desaparecido, y no sé si ha desaparecido porque me da la sensación de que los académicos o en el cine español se entiende el cine desde el punto de vista femenino y sobre todo rural como una cuota ahora mismo, ¿no? Sí, y es lo que, igual como hay una cuota de superproducción, parece que lo que nos ha alumbrado, o lo que ha alumbrado algunas de las mejores películas de la última década, se ha convertido en esta edición en una cuota, ¿no? Que copa totalmente 20.000 especies de abejas. Pienso también en Matria, que sonó mucho en su propio sí, estreno. Tiene algunas. Tiene alguna, pero que también está como muy... Criatura también tiene alguna, pero yo a nivel personal me parece en lo formal mucho más compleja Criatura que 20.000 especies de abejas, aunque no sé, o sea, intento meterlas en competición por esta idea de casi de cuota, es decir, de sentir que 20.000 especies de abeja le ha quitado un espacio, y a lo mejor quien le ha quitado el espacio es la Sociedad de la Nieve, por ejemplo, ¿no? O Saben Aquell. El fantástico caso del Golem, también una película atrevida que no ha aparecido. Els Encantats o Misión a Marte. Misión a Marte era muy difícil por el perfil que pudiera trascender a unos premios como los Goya, pero que ojalá lo hubiera hecho, ¿no? Y en las categorías de cortos, La herida luminosa, Els Amants, Soc vertical, pero me agradaría ser horizontal, perdón. A mí también me agradaría estar horizontal. Este corto, este mediometraje, ha ganado premios de público en varios festivales, ha tenido mucha atención mediática y no aparece. Y luego dos películas que no están porque no se han presentado, pero para decir que no están porque no se han presentado, que son H, de Carlos Pardo, y el mediometraje de Pedro Almodóvar, de Extraña forma de vida, que la gente ya se había encendido diciendo otro maltrato a Almodóvar, y no era así.
Pau Brunet en Twitter ha destacado un dato que me ha parecido muy interesante, que es que 20.000 especies de abejas es el debut con más nominaciones de la historia de los Goya. Antes lo tuvo El Orfanato, con 14 nominaciones. Y ese creo que es el gran titular, 20.000 especies de abejas, que ganó, se presentó en Berlín, en el Festival de Berlín. Ganó a mejor actriz Sofía, la actriz que interpreta a la niña, ganó el premio en Berlín. Pero bueno, es como la gran revelación de estos Goya, y es muy interesante la manera en la que se van a enfrentar una ópera prima como es 20.000 especies de abejas con una superproducción como es La Sociedad de la Nieve, como la experiencia que pueden tener David Trueba o Isabel Coixet de Un amor y Sabina Key, que habla de otra década del cine español, pero de directores que obviamente son muy solventes. Está totalmente difuminado Fernando Trueba con ese Disparan al pianista. Chico y Rita fue bastante icónica y Disparan al pianista no lo ha sido tanto. Pero sobre todo es interesante el contraste entre 20.000 especies de abejas y Cerrar los ojos, que es la segunda con más nominaciones y que obviamente es... han dicho que es el testamento de Víctor Erice. Víctor Erice se resiste a decir que esta sea su última película, aunque los periodistas hayan dicho que sí que lo es, pero él dice que no lo es. Pero en todo caso es un Víctor Erice que tengo que decir que igual como sabemos que la Academia tiende a portarse mal con Almodóvar, no sabemos qué es lo que va a pasar con Erice, porque hay que tener en cuenta, disculpa, que los Goya empiezan en el 87, es decir, los Goya no pudieron premiar porque no existía El espíritu de la colmena, El sur, etc, etc. Ni siquiera que en el 92 Víctor Erice estrenó El sol del membrillo, no estaba creada la categoría de mejor documental, entonces no fue premiado. Entonces Víctor Erice nunca ha sido ni premiado ni nominado en los Goya, y esta va a ser como su prueba de fuego. Y mi gran pregunta va a ser si los académicos van a tener en cuenta la importancia, bueno, más allá de la calidad indudable de que para mí es la gran película del cine español de este año, con muchísima diferencia. Si van a tener más en cuenta el carácter casi honorífico que podría tener que Víctor Erice arrasara con Cerrar los ojos, o si van a optar más por el descubrimiento de 20.000 especies de abeja, que no deja de ser la película que parece que va a ser como el descubrimiento. Perdón, que te he visto que querías hablar y... No, es que has dicho Víctor Erice y claro, ella estaba... que sinceramente cuando veía las nominaciones y como bien dices, me faltaban muchas pelis de las que han hecho un poco este mapa de este año del cine español, como El Golem, que es divertidísima, que me encantó. No hemos hablado de La MH Permanent, que ganó Espiga de Oron Seminci, y de aquí tiene una nominación a Mejor Canción Original, y que son miradas que son muy enriquecedoras, siendo que las películas que están nominadas también están muy bien. Pero que me pasa que sí que veo todas las nominadas y creo que mi corazoncito está con Cerrar los ojos, ya veremos, porque esto me fluctúa un poco. Pero creo que sí, pero como película y como, o sea, no como homenaje, sino como que te dan un premio porque has hecho una buena película, no porque eres un gran director, sino por esta película en concreto. Para lo que nosotros entendemos que debería ser la intención del escaparate social de cine español, lo peor que le podría pasar a los Goya es que arrasara La Sociedad de la Nieve, no porque sea una mala película o porque no sea una película mal producida. Es muy posible que gane muchos premios técnicos y estarán bien ganados, pero tal vez para el escaparate que entendemos que debería ser el cine español, que ganara La Sociedad de la Nieve sería una mala noticia. Pero puede pasar, porque no olvidemos que La Sociedad de la Nieve es la película que la Academia ha llevado a los Oscar de 2024. No siempre coincide la película que llevan a los Oscar, la elegida a los Oscar pero en realidad es bastante natural que ocurra esto, y tenemos que entender que hay una parte muy importante de la Academia de Cine que son técnicos y que pueden valorar una película también desde esa perspectiva, o incluso entendiéndolo como que los Goya lo que tienen que ser es impulsar
a nivel internacional una película que tenga la capacidad de impulsarse, ¿no? Entonces, esta posibilidad está. Es decir, la batalla no está entre 20.000 especies de abejas y cerrar los ojos, porque puede entrar la Sociedad de la Nieve, igual como Maisabel a lo mejor no pensábamos que arrasaría tanto en su año y al final lo acabó haciendo. Y ese año, dentro de 10 años, será recordado como... ¿Tú te acordabas de Maisabel? No, no me acuerdo de Maisabel, pero me acordaré perfectamente de Dolor y Gloria, que no consiguió prácticamente ningún Goya. Y por hablar de dos buenas noticias, porque no todo van a ser malas noticias, bueno, ya había dicho que Criatura debería estar bastante más presente, o nos hubiera gustado que hubiera estado mucho más presente, pero hay dos películas que están presentes y están muy bien que estén presentes, en el sentido de que a lo mejor no son películas autorales que estén intentando avanzar la idea del cine hacia no sé cuántos, pero son películas que de alguna manera han conseguido ser películas populares siendo pequeñas y que tienen un gran valor cinematográfico, social, y que de alguna manera sí que reflejan o radiografían el momento por el que está pasando el cine español o España, que sería Te estoy amando locamente y El maestro que prometió el mar. Son dos películas, con una puesta en escena bastante habitual, pero que su temática, o sea, todo está correcto en esas películas, y su temática de alguna manera pueden ser una radiografía, y sin duda que puedan ganar algunos premios, como por ejemplo actor revelación, que hay dos de los actores de revelación son Te estoy amando locamente. Pueden ser como momentos especiales en la gala y importantes a nivel de los premios Goya. Categorías que nos parecen claves, pues voy a deciros, por ejemplo, mejor dirección, que como decimos es Víctor Erice por Cerrar los ojos, Elena Martín por Criatura, Bayona por La Sociedad de la Nieve, David Trueba por Sabena Key, Isabel Coixet por Un amor. Me da la sensación de que Un amor está ahí, pero no me da la sensación de que vaya exactamente a trascender, y no es una mala película. Tenemos nuestros más y nuestros menos con ella, pero es una película que está más presente en las nominaciones de lo que seguramente esté en el palmarés. Y en dirección Nobel, Estíbaliz Urresola Solaguren con 20.000 especies de abeja, Itxaso Arana con Las chicas están bien. Gracias por poner a Itxaso Arana en Las chicas están bien. Única nominación de esta película, que es un coquito y es exactamente, que es un ideal. caramelito. Álvaro Gago por Matria, que no estar en esta categoría sería un crimen. Alejandro Marín por Te estoy amando locamente, y Alejandro Rojas y Juan Sebastián Vázquez con Upon Entry, la llegada, que tenemos que decir que es una película que ha estado como... es un sleeper, creo yo, pero creo que es una película que cuando llegue a plataformas o la gente vea, va a ser una película que va a tener mucho recorrido popular. Y hablaremos la semana que viene, pero Robot Dreams es una gran película que ha podido traspasar esa barrera de la película de animación, pero no está nada mal para cómo han sido las nominaciones a Mejor Película de Animación, que esté tanto Trueba como Robot Dreams como El sueño de la sultana. Sí, la verdad que este año, entre directores noveles y películas de animación, que siempre parece que es, bueno, que no se comenta tanto, que son categorías un poco menores que Mejor Dirección y Mejor Película, son nombres que ya llevan sonando meses y que no son un descubrimiento para nadie. Eso yo creo que también mide muy bien qué estamos haciendo ya con la animación, o sea, cómo está confluyendo ya todo en una línea. Miraos todos los cortometrajes que podáis, porque hay grandes cortometrajes como Aunque es de noche, en ficción, de Guillermo García López, Carta a mi madre para mi hijo, de Carla Simón, que se vio bastante porque se compartió en redes sociales bastante. Está Una terapia de mierda, de Javier Polo, y en animación. Yo he visto las dos valencianas y están muy bien. Todo está perdido y Becarias. Las categorías de cortometrajes tienen muy poca atención, y muchas veces... luego grandes películas son adaptaciones a cortometrajes que, avalados por una nominación o haber ganado los premios Goya, pues tienen un recorrido exactamente como el largometraje, y luego son grandes largometrajes. Y mejor película europea, que esto es una cosa que me hace gracia: After Sun, obviamente; Anatomía de una caída, obviamente; Las ocho montañas, obviamente; y luego tenemos Safe Place de Croacia y Sala de profesores de Alemania.
pues mucha suerte a estas dos últimas, la verdad. Y a mejor película iberoamericana, que también es una categoría que nos interesa bastante, obviamente parte con bastante ventaja La memoria infinita de Maite Alberdi. Aunque también está Almaviva, que representa a Portugal, La pecera de Puerto Rico, Puan de Argentina, que también tiene muchas posibilidades, y Simón, que viene desde Venezuela. Yo esto quería que fuera 1 minuto y han sido 15, discúlpame. Pero bueno, este es nuestro... Siempre nos pasa igual, Álvaro, porque con los Goyas, como muchas veces no están las pelis que normalmente nos gustan y de las que hablamos dentro y fuera de micros, pero claro, siempre tienen eso de la academia que, bueno, es como una relación, tenemos siempre la relación con los Goya un poco de amor-odio, la verdad, eso es así, pero luego yo siempre digo, las pelis que no están, el efecto Magical Girl, o sea, Magical Girl es una peli en la que pienso muchísimo y que creo que está en la memoria colectiva de un cine español X, que en su año de los Goya es que no sé si estaba ni nominada o bueno, que no se llevó nada, eso seguro. Pues después de esta verborrea yo me voy a ir a mis aposentos y te dejo a ti con una de otra de las grandes películas de cine español que nos ha gustado mucho y que merecen su rinconcito, obviamente en última fila, y ojalá lo hubieran tenido en los Goya, sobre todo de noche. Este fin de semana se estrena Sobre todo de noche. Sobre todo de noche vais a encontrar una historia sobre... Bueno, la verdad que, Víctor, te voy a hacer aquí una trampa porque yo ya no sé si se puede contar el tema. Yo soy antisinopsis siempre, pero creo que en este caso sí. Sí, se puede contar algo sobre la película. Digamos que es un encuentro entre dos madres. Una de ellas es una madre biológica a quien roban su hijo y la otra es una madre adoptiva. Y en medio está un personaje puente, que es ese hijo, por lo tanto es una peli de una madre, un hijo, una madre, y una peli que empieza como un thriller porque habla de temas también potentes, serios, pero que termina o avanza hacia el melodrama, ¿no? Hacia una peli de encuentro entre dos madres que cuentan la experiencia de sus vidas, muy dura, atravesada por cierta violencia, por una violencia, pero que sobre todo va sobre una posibilidad de pues o de otra familia, o de un encuentro, o de cambiar el destino, ¿no? Que el cine tiene mucho de eso, de ofrecer a personajes que en la vida real no pueden la posibilidad de cambiar sus destinos y a imaginar otra vida posible. Sin duda estos personajes toman decisiones y deciden tomar decisiones. Una de ellas, la más importante, creo que es teñirse el pelo. Pero, sí, comparto. Pero aparte de esto, yo normalmente, pues cuando me preparo las entrevistas, voy viendo la peli con las notas al lado y voy apuntando las preguntas que me surgen. Y al principio de tu película decía, yo creo que le voy a hacer la pregunta de si su película es política. Y luego dije, bueno, creo que no se la tengo que hacer, ¿no? Porque yo creo que estamos delante de una película política. Sí, es una película evidentemente política y es una película evidentemente poética. Yo ahora mismo cuando hablo sobre el estreno y sobre el título y así voy presentándola y pongo estos dos conceptos sobre la mesa para que sepamos ante qué estamos, ¿no? Porque son dos elementos que me parecen clave. Por un lado, la película, por el tema, atraviesa pues este capítulo oscuro de la historia de España, de nuestra memoria democrática, y que ha llegado hasta nuestros días, ¿no? Que tiene que ver con consecuencias de la guerra y con ese capítulo de bebés robados o de adopciones irregulares o del poder ejerciendo poder sobre las más, en este caso, sobre una serie de mujeres a quien considera que puede decidir cómo va a ser su vida o arrebatarles, ¿no? Un trozo de su vida. Eso por un lado. Pero por otro lado, tal y como dice uno de los personajes, Lola Dueñas, en la película Vera, ella dice, lo único que no han podido arrebatarme es mi historia, por lo tanto esta historia que estamos contando, y cómo la cuento. Y en el cómo la cuento está toda esa parte de la poética, que el cine tiene su propio lenguaje y para mí es clave esto, ¿no? Porque yo soy un director de cine que se acerca al proyecto teniendo estos dos conceptos muy claros. La forma en nuestra película es muy importante. ¿Cómo la contamos? ¿Cuál es la luz? ¿Cuál es el ritmo? ¿Cuál es el sonido, la música? ¿Cómo he trabajado con las actrices? Es una película que tiene capítulos, es una película que incorpora muchos elementos que para mí tienen que ver con la forma y que también es una forma para mí de hacer política desde la forma, ¿no?
Pues todos los conceptos, la forma y la política que a veces, bueno, se dejan un poco de lado, que sepáis que en esta película los voy a tener muy potentes. Queda como una sensación de empoderamiento nueva que yo no había vivido hasta ahora con una película. Y también en la forma están imágenes de archivo, está grabada en 16 milímetros y algunos recursos, como digo, ya iréis descubriendo porque son bastante deliciosos. Y yo te quería preguntar si cuando creabas esta película iban primero estas imágenes tan potentes o iba el guión. Un poco a la vez, o sea, generalmente en todos los procesos todo está muy mezclado. Ahora que me preguntáis sobre la película, uno intenta como ordenar, ¿no? Muchos elementos. Y luego me doy cuenta, cuando lo pienso, todo sucedía a la vez. Pero en este caso el guión fue una pieza por la que empezamos. El guión lo firmamos con entre 3 colegas y curiosamente también productoras de la peli. Por un lado, Andrea Queralt, que es nuestra productora francesa de la película, y por otro lado Isa Campo, que Isa Campo es guionista en las películas de Isaac y la Cuesta o con Iciar Boyaín, y también es nuestra productora, y esto es curioso que sean productoras guionistas, pero eso habla también de la implicación, ¿no? Entonces, desde el principio el guión fue una pieza clave porque es una película donde había que ser muy, en ese caso, muy precisas a la hora de, bueno, de ahondar en esas mujeres, de contar su vida, de contar sus miedos, deseos, frustraciones. Entonces en eso fuimos muy precisas y después todo lo que tiene que ver con la imagen, ¿no? Que para mí era importante, todo el trabajo en set, y es una película también de localizaciones, de espacios, de retrato de lugares, una película road movie también, porque empezamos en Madrid. De Madrid nos vamos al País Vasco, a San Sebastián, y de San Sebastián, atravesando la península, llegamos hasta el Duero y cruzamos la frontera y llegamos hasta Portugal y hasta Oporto, ¿no? Por lo tanto, toda la parte visual, evidentemente, al ser una peli también de paisajes, de retratos y paisajes, iba a ser muy importante. Por lo tanto, dependiendo en qué fase estuviéramos, pues le íbamos dando por un lado o por otro, ¿no? Pero una vez que ya íbamos a rodar, para mí fue muy evidente que había que centrarse en las imágenes y los sonidos. Pues nada, has comentado muchas imágenes y un equipo, de repente nombres aquí. Estamos hablando de Isa Campo, que es guionista y productora, eso es un regalo, pero también has trabajado con Ana Faf, con Isaac y la Cuesta. Bueno, las dos actrices son Lola Dueñas, Ana Torrent y Manuel Legozco, que tenía unas ganas de verlo en pantalla grande después de verlo con La Tristura en algunas obras de teatro. Sí. Tenía muchísimas ganas de ver una película. Y he leído en alguna entrevista que Isaac y la Cuesta te dio como algunos consejos sobre el propio rodaje, porque esta es tu primera película y era la primera vez que te enfrentabas a eso que es tan mágico y a la vez tan del día a día como es un rodaje. Sí, tú lo has dicho, el equipo, la suerte de hacer una primera película como esta, muy bien acompañado, hace que uno se sienta muy protegido y que uno se sienta de alguna forma, en la medida de lo posible, seguro, aunque nunca lo está cuando está rodando su primera película, ¿no? Pero, claro, si se suman al equipo 2 actrices como Lola Dueñas y Ana Torrent, si alguien como Manu, que yo también lo descubrí con La Tristura, se incorpora y ves que es un chaval que tiene un talentazo, que va a salir y que ya está ahora a punto de estrenar mañana o no sé cuándo, esta semana en Madrid, una obra de teatro grande, creo que en el CDN o algo así. Si, como bien decías, Ana Paz, que es la montadora de las películas de Carla Simón, por ejemplo, de Alcarrás, de verano del 93, está en todo el proceso de montaje de la película, o la música, que es de Maite Arroyo-Jauregui, que ganó el Goya hace 2 años, con su banda sonora. Entonces, era un equipo pues muy bueno, y que gracias a la compañía desde el principio de Isaac y de Isa como productores, pues me iban diciendo, bueno, Víctor, es que esta peli puede crecer mucho, y me preguntaban al principio, bueno, depende de cómo vayamos con todo, pero si crece mucho podemos conseguir algo muy especial, ¿no? Y por suerte fue creciendo y fue siendo acompañada, porque uno nunca sabe, ¿no? Y acompañar a alguien en una película quiere decir desde cuidar sus procesos hasta algo tan así material como que, bueno, tenemos dinero para hacer esto o no, ¿no? Porque aquí podemos hablar de muchas cosas. Exacto. Pero para hacer una película también hace falta, por un lado, pues que el Ministerio de Cultura ayude, que Televisión Española sienta interés por la película, que la parte francesa, por ejemplo, nos apoye y podamos presentar el proyecto a los fondos europeos. O sea, todo eso ha ido sucediendo. Por lo tanto, se iba cumpliendo la parte que también tiene una película, que cuando hablamos de cine a veces olvidamos, que es mucha gente trabajando, profesionales, que hace falta acompañar también con unos sueldos y que si no, la película no existe, ¿no? Y por otro lado, todo lo que tiene que ver con lo artístico. Y ahí
por suerte, gracias también a la experiencia de los equipos, también se incorporó al final del proceso Valérie Delpierre, que es la productora de 20.000 especies de abejas, por ejemplo, ¿no? Que digamos que va a ser una de las productoras del año, este año y demás. Y ella fue muy curioso, porque es muy raro que una productora entre cuando la película ya estaba en montaje, y ella vio un corte de trabajo y dijo: ¿qué os hace? ¿Cómo os puedo ayudar? Y le dijimos: bienvenida. Y entonces ya le dijimos: ¿nos puedes ayudar para ir terminando todo? Para las coproducciones suelen ser complicadas desde el punto de vista de papeleo y hace falta un poco de experiencia. Isaac e Isa son productores amigos. Quiero decir que ellos no tienen una estructura de producción de, yo qué sé, una oficina. Ellos están ahí pues para otro tipo de reuniones, ¿no? Para juntarnos con Televisión Española, con TV3, para en el proceso de casting acompañarme y decir: bueno, este es Víctor, no le conocéis, y con gran amabilidad Isaac diciendo: tiene mucho talento y yo estoy detrás del proyecto, ¿no? Entonces, en este caso, su ayuda vino por ahí, ¿no? Entonces, con todo esto, como, bueno, quienes escuchan dirán: anda, ¿una peli tiene todo esto? Pues sí. Bueno, aquí seguro que ya saben, porque seguro que les cuentas cómo son los procesos, imagino, ¿eh? Pero hay que tener en cuenta que son casi 3 años de trabajo de un equipo grande, no todos estamos todo el proceso, pero a mí me ha tocado estar todo el proceso, evidentemente, y si no hay una buena compañía y un impulso que uno tiene, yo en mi caso el impulso creativo, ¿no? Como de querer contar esto, pero todo el rato hay que ir recordando que, oye, ¿esto por qué lo estábamos haciendo? ¿Qué era lo importante? ¿De dónde venía la fuerza? Porque si no, en el cine, que es muy curioso esto, también siempre puede pasar lo inesperado y siempre puede empezar a llover cuando quieres filmar el plano exterior día soleado, ¿no? Exacto. Entonces, para superar eso, uno tiene que recordar todo el rato: no, esto es lo que queríamos hacer y por suerte estoy bien acompañado. Sí, siento que en las últimas entrevistas y películas que veo, hay una generación de cineastas que habla más sobre los procesos y también, pues como tú bien estás diciendo, sobre el acompañamiento, y siento que de alguna manera se está haciendo algo más transparente un poco lo que es las películas. Evidentemente también hablamos de la forma del contenido, eso es súper importante, pero sí que un poco que la gente, que igual que se conoce el Star System, que se conozca realmente un poco lo que cuesta cuando tú vas al cine a ver una película, hacerlo, y no como un sentido de mira lo que me ha costado, sino realmente es un proceso muy, muy maleable y a la vez muy, muy bonito, porque, bueno, tú ser director en principio no es tu trabajo, en principio no sabemos qué pasará, pero tú trabajas en el Festival de San Sebastián como seleccionador y entonces, claro, te quería preguntar cuánto de todas las imágenes que tú ves hay en tu película, y barriendo un poco para casa, cuánto de cine español hay en tu peli. Sí, pues claro, mi trabajo diario durante el año habitual y desde hace 9 años es trabajar para el Festival de San Sebastián en el equipo de selección. Y esto cuando lo cuentas por ahí, pues sí, trabajo viendo películas, pero luego, como todos los trabajos, como que alguien te diga: sí, trabajo en el mejor restaurante del mundo, y tú digas: ay, estáis todo el día comiendo cosas ricas, y ya sabemos que no. Entonces, lo mismo con el cine, ¿no? Trabajo viendo películas y viajamos a festivales, vemos todo el cine español, obviamente, y atendemos mucho el cine español, por lo tanto, hay un montón del cine español, y por suerte también, y esto es ya como un lugar común, pero estamos pasando un muy buen momento del cine español. Y tiene que ver también con la incorporación de directoras, ¿no? Como Carla Simón ganando en Berlinale, este año la película 20.000 especies de abejas, también ganando un premio a la mejor dirección, no, a la mejor actriz en Berlinale también. Bueno, un montón de incorporaciones que tienen que ver con también cambios que ha habido cambios que ha habido en la sociedad y que llevaba mucho tiempo esperando la profesión y pues, sobre todo las directoras. Y eso también ha hecho que cambie un poco esto que decíamos al inicio de esta pregunta, ¿no? Que se pueda hablar de otras sensibilidades y se pueda hablar de que también un proceso puede ser frágil y que un proceso puede ser, y que hacer cine no es, porque esto no es Hollywood. Si fuera Hollywood igual estaríamos hablando de otra cosa, pero claro, y que pasas por momentos en los que el proyecto está a punto de caer, o que pasas por momentos en los que el trabajo, pues yo qué sé, de una vez hecha la película de montaje y no la encuentras. Yo recuerdo escuchar mucho a Carla hablar de que no encontraba en verano del 93, y Ana Paz, al haber sido nuestra productora, me lo contaba, me decía: Víctor, es que no había manera, y ahora ves la peli claro. y dices, pero si está ahí, si estaba ahí. No, pero es que no la encontrábamos, no sabíamos cómo retratar a la niña, no sabíamos cómo hacer esa relación final con la tía, con el plano final, y
hablar de eso yo creo que tiene que ver con que ha habido una generación que ha entrado al cine y la mayoría son directoras, pero también, bueno, Isaki y otra gente también ha estado por ahí, y que han traído algo que tiene que ver con lo contemporáneo, donde se puede poner en duda la idea que había de que hacer cine era ir a Hollywood, ¿no? Hacer cine también puede ser hacer cine un poco más pequeño, hablar de cosas de lo rural, hablar de algo que tiene que ver con, yo qué sé, con imágenes y que no se pueden contar con palabras. A mí esa diversidad del cine español me atrae un montón, que pueda haber una peli como Corno de Jaione Camborda ganando San Sebastián y pueda haber luego una peliculita pequeña en un festival italiano, un documental donde una chica habla sobre unas cartas que escribió su abuela, ¿no? Todo eso que vemos y que además está siendo acompañado por los festivales, porque eso también es importante, ¿no? Porque si no sabemos que esa peli existe, pues bueno, no vamos a ningún lado, porque el cine justamente es un espacio compartido con el público, ¿no? Entonces, de cine español en mi película, obviamente siempre va a estar Almodóvar, porque es como es el gran maestro dirigiendo actrices y quien ha puesto en toda su trayectoria sobre la mesa, nos ha puesto ante los ojos el gran talento de las actrices españolas, ¿no? Es donde ser Chica Almodóvar en un momento era un sueño, ¿no? Y sigue siéndolo. Y todas quieren estar ahí. O incluso los Javis, que creo que han heredado esto, ¿no? Con la Mesías, de atender mucho el talento que hay en la casa, ¿no? Entonces, por un lado, Almodóvar y sus melodramas, a mí, bueno, pues sí, estoy atravesado por ellos, desde sus primeras pelis más gamberras donde el humor formaba parte de la locura, de aquellos retratos que hacía el Madrid ochentero, hasta sus últimas pelis que hablan también, por ejemplo, en Madres Paralelas, ¿no? Que puede hablar de la historia de España, de la guerra civil, de las cunetas. Entonces, Almodóvar está ahí. Y una directora que yo siempre cito y que me parece importante también reivindicar nuestro patrimonio cinematográfico es Josefina Molina. Que Josefina tiene esta película que se llama Función de Noche, y que para mí es una obra maestra del cine español, más allá de que admiro, obviamente, todo el trabajo de Buñuel, todo el trabajo de los grandes cineastas del cine español, históricos. Josefina Molina hizo esta película increíble donde una mujer ponía en duda su propia maternidad y decía, ¿cómo concilio mi trabajo en el teatro, mi trabajo creativo, donde todos los días estoy dando mi cuerpo y mi voz frente a un público, con estos 2 hijos que tengo y este marido que es un desastre, ¿no? Y además te lo cuento en modo casi documental, pero también es una ficción y es una adaptación, y además está cruzada con una adaptación de un texto de Delibes. O sea, esa peli, la complejidad y la riqueza, para mí ha sido un ejemplo. Y después, obviamente, hay un montón de directoras y directores del mundo, pero centrándonos, así que me inspiran mucho, ¿no? Pero no hace falta irse a veces tan lejos para entender que aquí, en casa, tenemos voces o hemos tenido voces históricas muy potentes. Y yo soy muy del cine del pasado y del presente. O sea, muchas veces me voy hacia afuera y del presente todas estas directoras que hemos dicho para mí son importantísimas, ¿no? Esta es una historia de violencia, de rabia y de violencia. Alguien pierde a alguien. Alguien busca a alguien el resto de su vida. Me pasé al crimen, al subsuelo. Ir contra ellos desde dentro. Pues dentro de todas estas cosas que nos está contando Víctor, que además ahora me han dado muchísimas ganas de revisitar a Josefina Molina, porque es que es... Vamos, hace mucho tiempo que no veo Función de Noche y he dicho, claro que sí. Y si conseguís alguna entrevista, a oírla hablar también es súper enriquecedor de una visión que tenía en otros momentos. Pero bueno, como digo, desde entre todas estas notas de color, es que es verdad que sobre todo de noche, que es una peli que entra también dentro, siendo muy diferente, pero entra también dentro de estas pelis que son como muy renovadoras, de repente manejan códigos como, pues como ha dicho muy bien, el noir, el neodrama, un cine que es notable y que se nota que quiere plantear muchas preguntas, pero sin dejar de lado la forma o sin querer como decir un discurso como muy bien hiladito. Y es que esto me hace, o sea, de repente estoy sintiendo un orgullo patrio que también te digo, no sé muy bien cómo lo voy a gestionar. Entonces, de todas estas cosas que de verdad tiene sobre todo de noche, que es una película muy tangible de algunas maneras y que puedes ir como levantando tapitas, hay 2 que te quería preguntar que solamente son 2 cuestiones, que es
¿Qué pasa con el silencio y qué pasa con las manos? Vale, ahí entro. Pero antes, que mientras te escuchaba, me estaba acordando de directoras españolas, ¿no? Y voy a citar a una más que no he citado, que es Elena López Riera. Que estuve ayer... aquí es que no sabes Claro, en este programa... Pero claro, porque ya me lo imaginaba, porque estuve ayer por la noche con ella, que vino al preestreno, aunque ella vino a Venecia también, porque somos muy buenos amigos, y le dije, mañana voy para Valencia. ¡Hombre, vas para Valencia, por favor! Me encantaría ir contigo mañana, acompañarte y te muestro la ciudad. Bueno, Elena y el agua también es una peli que, vamos, que me ha encantado y me encantan sus procesos de trabajo, donde también la memoria de un pueblo, de las mujeres, se mezcla con una historia de fantasmas, ¿no? Que ya mezcló también muy bien esto. Bueno, dicho esto, la pregunta era... los silencios y las manos. Y si quieres hablamos de ese fantasma final que para mí es el piano. Vale, sí, que sí, no lo quería comentar, pero vale, ya que estamos... también es de fantasmas. Vale, empecemos por las manos, por ejemplo, ¿no? Yo tenía muy claro que era una peli lo dije antes, ¿no? Como de retrato de dos mujeres y de paisajes, porque atraviesan la geografía, digamos, y las manos me parecían también una manera de retratar más allá del rostro, porque en las manos suele haber a veces alguien... que a veces hay gente que sabe leer en la palma de la mano nuestro futuro y nuestro pasado. Hay algo de fantasmal en eso y de misterioso que a mí me encanta como idea, ¿no? Y está en toda la literatura, está en nuestra vida cotidiana, está en el cine también, ¿no? La mano como mapa, eso siempre aparece ahí, eso por un lado. Y después también la mano nos puede dar a veces información que va más allá de estas líneas. Si vemos una mano con dos alianzas, por ejemplo, también sabemos que hay detrás, hay una historia, ¿no? Alguien que ya no está, alguien que se fue generalmente y que su presencia tiene que ver con ese símbolo, ¿no? Como de eso también. Y después, y en nuestra película, en las manos no hay dos alianzas, pero en una mano, en su muñeca, hay dos relojes. Que eso también, bueno, pues es un detallito, ¿no? Que luego además cambian. También, que luego cambian. Entonces, yo... con los relojes decía, bueno, pues es de alguien que no está en la película. No sé quién es esa persona, pero a veces uno también deja preguntas, ¿no? Y prefiere tener solo la pregunta que la respuesta. Y después también la mano en estas dos mujeres, madres, y que tienen esta herida dentro. Creo que a ellas, por sus circunstancias vitales que decíamos, se les negó algo que es muy fuerte, que es el abrazo al hijo recién nacido, ¿no? De alguna forma. Sí. Ambas, ¿no? Y entonces tienen ese miedo, pero la mano también es la manera de acercarse a alguien más directa y primitiva, ¿no? O sea, como una mano acercándose a otra, una mano sobre otra, dos manos entrelazadas. Entonces, en nuestra película es muy importante y hay varios momentos donde hay una voz en off que dice hubiera podido ser así. Y una mano se acerca a otra y se acompañan durante un tiempo, ¿no? Entonces, las manos son muy importantes por eso, por todo esto que te digo, ¿no? Desde el retrato hasta... el primer acercamiento, y si tomas la mano de alguien ya es un primer calor y el siguiente paso es estar más cerca de esa persona. Entonces hay algo, tiene que ver con el amor, esa mano, ¿no? En este caso, este amor de una madre hacia su hijo, de un hijo hacia su madre, ¿no? Y esto respecto a las manos. Y el capítulo de los silencios es curioso también porque nuestra película podría ser de alguna manera silenciosa en el sentido de que no hay tantos diálogos al principio de la película, porque casi durante 60 minutos vemos a personajes realizando acciones. Pero la película a la vez es muy poco silenciosa en otro sentido, que es hay voces en off todo el rato. Entonces vemos a mujeres, a Cora y a Vera, realizando acciones cotidianas de su trabajo, de sus vidas. Una es estenotipista, que es esta profesión de escritura rápida que vemos en el Congreso de los Diputados, una maquinita y ellas escriben, y la otra es pianista. Las dos trabajan otra vez con sus manos, ¿no? Y hablan con sus manos, esto por un lado. Pero por otro, hablábamos como del silencio o no silencio. Todo esto que estamos viendo en imagen, con ellas realizando sus acciones y que podemos ir entendiendo a través del lenguaje de la imagen, viene acompañado por sus voces en off. Son cartas, es una película de cartas. Vera, Lola Dueñas, escribe una carta a su hijo y la lee. Y entonces vemos a ella, por ejemplo, conduciendo por la M30 en Madrid, que podría ser una imagen cotidiana de cualquier película del cine español, y escuchamos: esta es una historia de violencia. Claro, esa imagen ya se transforma en otra, porque ya no es
una película de no sé quién donde Lola Dueñas está yendo de esta casa a esta casa y la siguiente secuencia es ella... Una conversación, una conversación. Sí, cambia no, todo. Exacto. Y además se siente, o sea... Claro, hay algo de la potencia de la voz en off que te permite generar una imagen un poco doble, porque es la que estás viendo, Lola Dueñas conduciendo por la M30 con Madrid al fondo, y es un Madrid, este Madrid de cuando llegas también en el tren, ¿no? Donde ves las torres, donde ves ese barrio más, el Madrid financiero, y ves eso, y después esta es una historia de violencia. Entonces ya esa imagen cambia, porque Madrid empieza a ser un Madrid del cine negro, ¿no? De alguna manera. Entonces el silencio en nuestra peli es curioso, porque es un silencio acompañado de voces. Por lo tanto, es un silencio que no es silencio, por lo tanto es un silencio muy explícito, lleno de significados, de historias. Creo que la peli, a mí me gusta también pensarla mucho como que es una peli donde te están contando historias, que es lo más básico de no solo del cine, sino de la narración, ¿no? Te sientas en la butaca, se apagan las luces, el cine me sigue pareciendo ese espacio increíble donde vamos a un lugar acompañados por desconocidos, se apaga la luz y tenemos una experiencia compartida, pero después cada cual la vive de una manera, entonces se apaga y te empiezan a contar historias. Y te las cuenta Lola Dueñas y Ana Torrent. Y descubres a un chaval que es Manuel Egozco, ¿no? Pero esta manera muy básica de contar mi peli me convence, porque es que al final es eso, observas y escuchas. Y el personaje de Vera, de Lola Dueñas, te va a contar su historia, el personaje de Ana Torrent, de Cora, te va a contar su historia, y si te dejas llevar, pues bueno, vas a tener un viaje. Sí, un viaje literal, porque además, como también has dicho, es una road movie, o sea que, como veis, es una peli que se puede mirar desde un solo prisma o desde muchísimos prismas, pero sin dudas es muy enriquecedora. Yo creo que sí que muestra una manera de mirar la política desde el cine que yo, la verdad, que hacía mucho tiempo que no recordaba. Así que nada, muchas gracias por estar aquí. Y a lo último, ¿cómo vives estas horas previas al estreno? Pues nada, con mucha emoción, porque es como el final de una etapa muy larga que decíamos, pues han sido casi 3 años. La película ha ido también por este acompañamiento que decíamos, pues hemos tenido un muy buen inicio en el sentido de que estrenamos en Venecia la peli. En Venecia estaba la peli también de Bayona, La Sociedad de la Nieve, y estaba la nuestra, y desde allí yo he estado estoy un poco en World Tour, no voy a decir como Taylor Swift, no, pero casi, en el sentido de que tengo esa sensación de estar... Pues bueno, estoy en Valencia, vengo de Madrid, anteayer estábamos en Barcelona, pero también después de Venecia estuvimos en Londres, luego nos fuimos a Chicago, luego nos fuimos a Tesalóniki, luego nos fuimos a Mar de Plata, luego nos fuimos a Montpellier, luego nos fuimos a... Y eso también forma parte del proceso de ir contando... Ya le gustaría a Taylor Swift. Bueno, sí, a mí también me gustaría hacer su gira, pero... y entonces ahora, después de todo eso, que te sirve también para pensar la peli que tienes, en el momento en el que empiezas a compartirla, y recién terminada también hay tantas cosas en la cabeza, pero una vez que empiezas a compartirla y vas viendo que de repente en Grecia, casualmente toda la conversación tenía que ver con lo político, y en Mar de Plata, que justo estaban entre elecciones cuando yo fui allí, bueno, antes de la segunda vuelta, toda la conversación era sobre la poética, ¿no? Como curiosidades estas, pero te ayuda a pensar lo que has hecho, porque estás tan cerca del proceso cuando terminas que... Y esta fase en la que estamos ahora de estreno, ya por fin en España, en la sala, se va a ver, pues es el final de este bloque, ¿no? Y del proceso, y lo que apetece mucho es que la peli esté ahí. A mí me sigue pareciendo increíble que la peli esté, porque yo hasta ahora la he acompañado en cada pase, ¿no? Que haces un pase... Ahora... Y ahora es, que la semana, este martes, va a estar en Valencia, en un cine a las 4:30, y quien quiera, por lo que ha escuchado, porque ha leído, por lo que le ha sentido respecto a ese cartel, esa peli, lo que hemos contado, o su intuición, va a verla. Cosa que me parece increíble, porque digo, yo estaré en mi casa, por ejemplo, ¿no? Y estaré pensando, alguien en Valencia está viendo mi peli ahora. Plano que me costó hacer 4... Entonces hay algo de eso que es bonito, porque ya la peli ya es del público. Y tú ya estás en tu casa y ya no puedes cambiar nada, ya no puedes explicar nada, ya... Y eso creo que es un buen final para los procesos de hacer una peli, ¿no? Como en el momento en el que la peli ya forma parte de la sala, de su público, y de eso que sucede ahí, que a mí me encanta, ¿no? Que yo como espectador también he tenido esa sensación, que termina una peli
y te la llevas un poco a casa, ¿no? Vuelves caminando, un buen día, aquí he llegado y era como verano, esto lo digo de... Bueno. Entonces digo, bueno, pues vuelves caminando a casa, una brisa casi de primavera extraña del otoño, aquí valenciano, y te quedas con algo del personaje, con una frase, con algo, y al día siguiente o en algún momento, pues vi una peli. Eso, en el momento en el que la película forma parte de un poco tu memoria, eso me parece ya increíble, y como espectador cuando me ha sucedido lo he disfrutado, y ahora cuando en otros países ha sucedido, ¿no? Que alguien ha venido al final de la peli y me dice, no nos conocemos de nada, nunca vamos a volver a vernos, no te lo dicen, pero lo sabes, pero tu película me ha atravesado de alguna manera, ¿no? Y yo digo, wow, qué fuerte el cine, ¿no? Ir participando en esos procesos. Pues si no queréis quedaros sin entradas, como el World Tour de Taylor, yo os recomiendo que vayáis a los Babel, a vuestros cines de aquí de Valencia de confianza, a ver esta película, porque en pantalla grande la verdad que se disfruta mejor. Pues nada, muchísimas gracias por atendernos, Víctor, y mucha suerte, que no la necesitas, porque sobre todo de noche, desde aquí, sello de calidad. Muchas gracias y encantado. On the right side again.